Saludos cordiales como siempre para todos los que nos escuchan a través de este canal de YouTube. Bueno, pues siempre es un honor compartir temas que son de relevancia, tanto en la cuestión histórica como en la cuestión religiosa de este grupo Beato Anacleto González Flores. Nos saluda como siempre su servidor José Alejandro Garduño Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, y hoy daremos un tema de los cuales también pues son de los vamos a llamarle así, de los delicados, podríamos decirlo en ese sentido. El día de hoy, pues vamos a compartir un poquito acerca de una encíclica que cuando salió, pues hizo mucho ruido hace ya más de 100 años. Y me refiero a la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII sobre la masonería. Entonces, esta encíclica, hoy vamos a disertar un poquito acerca de esta encíclica sobre lo que es la masonería y cómo el sumo pontífice, su santidad Papa León XIII, bueno, pues condena la masonería en este documento. ¿Por qué del tema? Porque pues hasta el día de hoy todavía algunos piensan que la masonería es compatible con el catolicismo. Recuerdo que hace algunos años, ya muchos quizá más de 30, los folletos CBC, el verdadero catolicismo, sacó un folleto que decía algo así, que si se podía ser católico y masón al mismo tiempo. Y bueno, pues ahí explicaba un poquito del por qué un católico no puede ser masón. Pues hoy vamos a disertar este documento explicándolo, del cual ya he hecho explicaciones quizá en otros programas, en otras instancias, pero hoy a través de este canal de YouTube vamos a hacer pues un comentario y vamos más o menos a dar una explicación sobre este contexto de la masonería, pero específicamente hablando sobre la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a leer algunos párrafos, no toda completa, vamos a leer algunos párrafos que creo y considero que son de los que tenemos que repuntar y remarcar, pero además hacer la explicación en el contexto histórico de cómo se ha movido la masonería, porque desde luego que es una encíclica que va directamente pues a reprobar la masonería, pero hay cosas que es rescatable sacar y además explicar en el contexto histórico por lo que ha pasado, lo que se explica, lo que se discierne aquí, perdón. Bueno, pues primero dice en la página 1, comienza diciendo esto. Dice, el humano linaje, después de haberse, por envidia del demonio, miserablemente separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos. El bando del bien, el bando del mal, después de que el hombre fue tentado en el paraíso. Y dice la encíclica, el uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, y el otro, el reino de Satanás. Y bueno, como sabemos, pues Satanás siempre ha sido homicida desde el principio, así que siempre va a estar propiamente tentando al hombre para que caiga en sus redes, puesto que el trabajo de Satanás es propiamente llevarlo a la condenación. Pero dice aquí en este documento, dice, pensando en esas dos fuerzas que se separan, dice ahí, dos bandos diversos, el bando del bien, el bando del mal. Por una parte la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por otra parte Satanás, que va a utilizar todos los brazos posibles para poder destruir la Iglesia. Y por eso el documento en la primera página, luego comienza a decir de esta manera tajante, dice así: durante toda la continuación de los siglos, contienden entre sí estas dos fuerzas, con varias y múltiples armas y peleas, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Entonces, aquí ya el Papa León XIII nos está diciendo que las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas de Satanás, el reino de Satanás, ha utilizado la masonería, dice, extensamente dilatada y firmemente constituida. Y además dice aquí, y maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia. Así que en la primera página ya de esta encíclica, el Papa León XIII desenmascara la masonería diciendo tajantemente que lo que quieren es destruir la Iglesia. Esas fuerzas del mal quieren destruir la Iglesia Católica. Así que rescato esta primera página
me voy a ir saltando algunas páginas para explicar, vamos a decirlo, la parte más fuerte de la encíclica, lo más importante, vamos a llamarle así. Dice aquí en la página 2, dice, Dios el primer aviso del peligro, el año de 1738 por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, Pío VII, siguió las huellas de ambos, León XII, incluyendo en la constitución apostólica Quo Graviora, lo decretado en esta materia por los anteriores, lo ratificó y confirmó para siempre Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX. Por cierto, repetidas veces hablaron en el mismo sentido acerca de la masonería. En el mismo sentido, varios papas pues ya habían reprobado la masonería. Y por eso lo que decía, pues esta explicación acerca de la masonería sobre el documento Manum Genus, pues merece una explicación de lo que no está escrito aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí el Papa León XIII nos dice que ya se había dado el primer aviso desde el año 1738. Hay que pensar en este contexto que efectivamente en 1737, ya en la parte de Europa, pues ya se hablaba de la masonería y se había descubierto. Sin embargo, hay que decir lo que no está aquí, que la masonería como tal, pues surge en el primer siglo del cristianismo, allá después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ahí comienza la masonería a organizarse como tal. Eso hay que ver un libro que se llama La disipación de las tinieblas o el origen de la masonería, y ahí menciona propiamente cómo con Herodes comienza la masonería, y obviamente pasando por varios libros de masonería, como La filosofía, el simbolismo de la masonería de León Meurin, Alfonso Castro, El pueblo judío, varios libros que hablan de la masonería, el mismo Trajan Romanesco en la gran conspiración judía, los mismos protocolos de los sabios de Sion, etcétera, etcétera. Ahora vemos solamente la encíclica, pero mencionando alguna bibliografía para entender lo que estoy diciendo ahorita, que efectivamente la masonería antes de 1738 ya existía y estaba atacando a la iglesia de manera ya frontal, aunque de manera oscura, siempre sigilosa, porque hay que entender que son las fuerzas del mal, como dice aquí el Papa León XIII, y más adelante dirá que es la sinagoga de Satanás. Así que, bueno, pues la masonería tiene varios brazos, pero dice aquí se dio el aviso. Sin embargo, cuando se da el aviso aquí, se está refiriendo propiamente a la francmasonería, es decir, la masonería libre. Pues hay que entender de origen que el origen de la masonería, valga la redundancia, es de la judería. No me refiero a todo el pueblo judío, sino a un grupo específicamente de judíos que hacen ese movimiento que es la judío-masonería, y que durante muchos siglos propiamente era un contexto donde solamente pertenecía gente que era de raza judía. Después, para 1737-38, como lo está mencionando aquí el Papa León XIII, se da un aviso, pero ahí porque ya, vamos a decirlo así, dejan ver su rostro ya de manera clara, si no es que darle el sentido de la palabra de manera cínica, dejan ver parte de su rostro, la masonería, ya se ve más o menos cómo pega, sabemos que es una fuerza secreta, sabemos que se reúne a través de las logias, sabemos que trabaja en la oscuridad de Satanás, y sabemos propiamente lo que ya dijo el Papa aquí, que quiere destruir la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino también el Estado civil, como lo dirá más adelante, y el contexto de estar siempre en contra de lo sagrado. Así que la masonería, su origen propiamente data de la época de los 40, después casi de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el pueblo judío pensaba que al verle negado el reino que tanto anhelaba el pueblo judío del Antiguo Testamento, y al verse negado, bueno, pues conspiran después para poder llevar a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que se da precisamente un Viernes Santo, y bueno, pues piensan ellos que acabando con Jesucristo ha acabado todo, porque Jesucristo les negó el reino de este mundo, tal como dice el libro de América Peligra, don Salvador Borrego, les negó este reino de este mundo, bueno, porque ellos esperaban propiamente un Mesías que viniera como Alejandro el Magno montado en su caballo, que fuera propiamente un hombre que agarrara la espada, el escudo, y someter a los demás pueblos según las profecías del Antiguo Testamento mal interpretadas, como diría el padre Julio Membiel en el libro del Judío. Así que, bueno, una mala interpretación. Jesucristo viene hablando de un reino, y ciertamente cuando vemos la escritura, cuando vemos el evangelio, vemos que varias veces lo quieren proclamar rey. Sin embargo, como Jesucristo dijo con toda claridad, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, desde luego que sus vasallos no permitirían que hubiera caído en las manos de Pilato. Así que su reino no es de este mundo. Sin embargo, pues antes de
marchar, de ir con su padre, deja una iglesia constituida, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual la masonería, al darse cuenta que cuando murió Jesucristo, pues no acabó todo ahí, porque Jesucristo les había prometido que al tercer día iba a resucitar, y en efecto, el día domingo sale victorioso, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo la oscuridad, y ya con su iglesia, que ya la había fundado en Pedro, bueno, pues con la llegada de Pentecostés, aquel Pentecostés que lleno del Espíritu Santo, a puerta cerrada, llegó ahí, y que les dio la fuerza y les abrió los ojos, por decir, de manera de manera figurada, o cómo decir la palabra, de manera más o menos, no tanto figurada, sino concreta, pero en el sentido metafórico, les abrió los ojos, dado que no estaban ciegos, se entiende, pero les abrió los ojos espirituales, hablando en sentido metafórico, porque a partir de ahí cuenta propiamente, se entendieron todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había revelado a los apóstoles durante 3 años, y entonces hicieron caso a lo que dice en el Evangelio de Mateo, su último capítulo 28, del 18 al 20, el versículo: vayan y prediquen en todo el Evangelio, y háganlos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Hasta ahí con Pentecostés, los apóstoles entendieron todo lo que el Señor les había revelado, como si les hubieran caído las escamas de los ojos, y vieron con claridad. Y por eso Pedro sale a predicar, y en la primera predicación convierte a 5,000, en la siguiente a 3,000, después 5,000. Ha nacido la Iglesia Católica a razón de Pentecostés. Y por eso la fuerza secreta se une, porque ahora ha nacido la iglesia, y entonces si estaban contra Cristo, pero a Cristo lo mandaron a la crucifixión, resucitó, y ahora sigue vivo, pero en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, puesto que Pedro tiene el poder que fue delegado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, incluso haciendo milagros. Tan es así que cuando vemos Hechos de los Apóstoles, dicen que esperaban a que la misma sombra de Pedro solamente los tocara para sanarse. Jesucristo les había dicho que podían hacer milagros como él los había hecho, y les delega ese poder. Así que la sociedad secreta, que es la masonería, se organiza para ir en contra de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Ya he expuesto aquí otros temas, por ejemplo, acerca de la cristiada, y cuando hablé de la cristiada en este canal, cité a este presidente de la República que siguió después de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, cuando hizo los arreglos, los mal llamados arreglos de la cristiada, porque en realidad no se arregló nada, no tuvo libertad ya la Iglesia Católica bajo el artículo 3 de la Constitución de 1917, siguió siendo laica atea, y bueno, pues no se arregló como tal. Sin embargo, esos arreglos, Emilio Portes Gil, alias El Manchado, que tenía ese apodo, había una vez disparado una pistola de cerca, la bala tronó y la pólvora le quedó en el rostro y quedó manchado. Así le decían a Emilio Portes Gil, que siguió de Plutarco Elías Calles. Y él hizo los arreglos con los obispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores, pero él decía esto, que la lucha no comenzó aquí, refiriendo al contexto de la masonería, porque revela que la masonería ya es de antaño, y que esa fuerza secreta pues ya tiene muchos siglos, no solamente desde 1738, como se menciona aquí, ya se había dado el primer aviso. Sin embargo, la masonería pues es desde más atrás, por eso quiero leer esta parte y explicar lo que no está escrito aquí. Desde luego se entiende que el Papa no quiso omitir, sino simplemente da lo más relevante acerca de la masonería, pero desde luego que él sabía también lo que estoy explicando, que la masonería ya venía desde atrás, lo mismo que otros papas, y que es una fuerza secreta que propiamente trabaja y manipula lo que tenga que manipular ciertos brazos para atacar a la Iglesia Católica y desde luego al gobierno civil. Por esa razón cayó la monarquía, de hecho, por la masonería. Sin embargo, bueno, mencionando aquí que Emilio Portes Gil, alias El Manchado, había dicho, la lucha no comenzó aquí, sino comenzó en el Calvario. Es decir, después, como acabo de mencionar, que inmediatamente después de que se dieron cuenta que la iglesia estaba viva, que Jesucristo estaba vivo dentro de su iglesia, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Jesucristo se compromete a estar con su iglesia, es decir, Jesucristo está vivo dentro de la Iglesia Católica. No en balde se le dice el cuerpo místico de Cristo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y como dice también la Escritura, es su esposa, y él va a estar con esa iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, de tal manera que la lucha en contra de la Iglesia Católica a través de la judeo-masonería, y después en 1738, ya como lo menciona el documento, pues ya se deja ver su rostro ya en parte, con claridad, y por eso
papas, como ya los mencioné, desde antes, ya daban el primer aviso del peligro de que se quería destruir la iglesia, como el Papa Clemente VII, como lo acabo de decir, Benedicto XIV, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la masonería quiere destruir a la Iglesia Católica y dice aquí el documento, esta sede apostólica, dice, denunció y proclamó abiertamente que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana. La Iglesia prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Y entonces quiero remarcar esa parte de lo que dije hace rato. A veces todavía se pregunta si hay que ser católico y masón al mismo tiempo. No se puede ser católico y masón, por eso el documento es importante, porque dice, la Iglesia prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Es decir, no se puede ser católico y masón. Y si sigue diciendo la encíclica, voy leyendo lo que yo ya marqué desde hace tiempo. He dado explicaciones en otros foros sobre este documento y por eso solamente menciono lo que está marcado. Y además, no todo, pero lo más esencial. Dice, varios príncipes y jefes de gobierno se hallaron muy de acuerdo con los papas, cuidando ya de acusar a la sociedad masónica ante la silla apostólica, ya de condenarla por sí mismo, promulgando leyes a este efecto, como en Holanda, Austria, Suiza, España, Baviera, Saboya y otras partes de Italia. Y después, obviamente, se hizo pues ya de manera general en toda Europa, de tal manera que cuando hablamos de 1738, hay que recordar la Revolución Francesa de 1789, ya la masonería, desde luego, planeaba acabar con la monarquía. Hay que entender que durante muchos siglos la iglesia estuvo unida al Estado. El brazo secular propiamente, la iglesia, pues era el Estado y estaba unido iglesia y Estado. Y que después, durante muchos siglos, pues vendría la separación de iglesia y de Estado que tanto quería la masonería y que se volvió realidad propiamente después de que cayó la monarquía y surgió propiamente después la República Democrática, pero esa es otra cosa de lo que ya hablé también en otra ponencia que hablé acerca de la Revolución Francesa de 1789, en donde propiamente, pues desde luego ahí va a caer la monarquía y entonces va a haber, entre comillas, separación iglesia-estado. Pues sabemos con toda claridad que en realidad no hubo separación iglesia-estado, sino que más bien la iglesia se sometió a un Estado, pero un Estado masón, porque por eso dice aquí, varios príncipes y jefes de gobierno estaban de acuerdo propiamente que había un peligro de la masonería, porque no solamente era acabar con la iglesia católica, sino acabar también con la monarquía. Desde luego ya sabemos, se cayó la monarquía, la iglesia sigue viva, pero ha sido siempre atacada y por eso tenemos que hablar de este tema, porque tenemos que denunciar un enemigo que lo tenemos propiamente detrás de la puerta. Y dice, sigue diciendo la encíclica, así que en espacio de siglo y medio de la secta de los masones se ha apresurado a lograr aumentando mayores que cuánto podía esperarse. Así que, bueno, aquí dice un siglo y medio, entonces estamos pensando que este documento, 1738, dice ahí se avisaba el peligro, aquí dice 150 años después, se ha visto que la masonería pues ha redoblado esfuerzos para seguir trabajando y seguir minando el contexto de la Iglesia Católica. Y nos dice aquí la encíclica, la perversidad de los errores masónicos. Así en nuestras letras encíclicas Quod Apostolici Muneris, emprendimos demostrar con razones convincentes las enormidades de los socialistas y comunistas. Después de otras, Arcanum, cuidamos de defender y explicar la verdad genuina noción de la sociedad doméstica. Y aquí habla propiamente de cómo varias encíclicas pues estaban hablando propiamente del contexto de los errores de la masonería, de los comunistas, y obviamente después recaen y descubren propiamente esa parte de la masonería, cómo es su organización, de los brazos más o menos que mueve. Y dice aquí algo que es importante remarcar, por eso lo tengo yo señalado. Dice aquí, hay varias sectas, dice la encíclica, que si bien diferentes en nombre, ritos, forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde todas salen y a donde todas vuelven. Entonces, aquí la encíclica nos da y nos deja ver con claridad un brazo que es también de la masonería,
que tendríamos que pensar en las sectas protestantes. Por eso vean lo que dice. Hay varias sectas que, si bien diferentes en nombre, no se llaman propiamente masonería, si bien diferentes en ritos, en forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos. Hay un propósito de ser la iglesia. Entonces, hay varias sectas protestantes que quieren acabar con la iglesia porque es el propósito de la masonería. Y por eso dice, es una especie de brazo, bueno, no lo dice la encíclica, lo digo yo, una especie de brazo, lo va a entender, de la masonería, que las sectas protestantes son un brazo de la masonería que, aunque no se llama masonería, lleva otro rito, otra forma y otro origen, pero dice, unidas entre sí en cierta comunión de propósitos. Tienen el mismo propósito. Y por eso la encíclica nos da luces para decir esta parte. Concuerdan, de hecho, con la secta masónica. Y si muchas sectas protestantes concuerdan con la secta masónica, y vean cómo remarca el Papa, especie de centro, pensando en la masonería, de donde todas salen y a donde todas vuelven. Ahora, las sectas protestantes salen de la masonería y ahí regresan. ¿Por qué? Porque la finalidad es propiamente acabar con la Iglesia Católica. Y por eso, bueno, va a seguir explicando la encíclica que no les gusta la masonería, y cuando vemos, efectivamente vamos a dar cuenta que lo que no le gusta a la masonería no le gusta al protestante. ¿Por qué? Porque tienen la misma finalidad. Dice ahí, son un género de sociedades secretas, dice aquí la encíclica. Es decir, las sectas protestantes, dice, son un género de la sociedad secreta, es decir, de la masonería. Por eso dice, de donde todas salen y a donde todas vuelven. Y dice, tienen que prometer los iniciados, y aún de ordinario se obliga a jurar solemnemente no descubrir nunca ni su modo alguno de sus compañeros, sus signos y sus doctrinas. Bueno, pues aquí no estaría en balde mencionar propiamente las obras de León Meurín, obispo, que escribe 2 obras referente a eso, el simbolismo y la filosofía de la masonería. Y en el simbolismo, bueno, pues ahí denuncia esta parte, lo que dice aquí el Papa, son propiamente, tienen varios ritos, el rito de York, el rito yorquino, el Mizraim, etcétera, etcétera, el rito escocés, desde luego el rito mexicano, pues de donde se planta después de 1737, como nos decía, 37, 38, como decía la encíclica, después de que se hizo masonería libre. Bueno, pues en cada país que llega, pues es un rito propiamente del país, como en el caso de aquí de México, pues el rito mexicano, al cual pertenecía Benito Juárez García, que era el rito 9 mexicano, y el 33 rito yorquino, el máximo masón, grado 33. Y bueno, dice aquí también la encíclica, bueno, no deben descubrir nunca ni el modo alguno de sus compañeros, sus signos y sus doctrinas. Y por eso León Meurín, cuando menciona los grados de los ritos, pues ahí van mencionando cómo no deben mencionar el rito anterior al superior, y etcétera, etcétera. Y además van cambiando. Como dice aquí, son secretos. Cuando se ha juzgado que algunos han hecho traición al secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro darles muerte. Y bueno, pues aquí mencionar así de pasada que una vez que los masones han conseguido su fin a través de otro masón, es decir, alguien que se asoció a la masonería y que después, una vez que ya no les sirven y después llegan a no concordar en alguna forma o en alguna cuestión, pues no es raro darles muertes. Así, por ejemplo, en la Revolución Francesa, como sabemos, bueno, pues en el caso de los que ejecutaron ya la muerte sangrienta, en el caso de Robespierre, Danton y Marat, como sabemos, terminaron matándose entre ellos por mandato de la misma masonería, ¿no? Y bueno, pues no es caso omiso mencionar también lo que ocurrió en la Rusia comunista, que eran masones, León Trotsky, José Stalin, Lenin, etcétera, etcétera. Lo mismo dígase de varios comunistas que una vez que ya le sirvieron a la masonería, porque hay que también decirlo que el comunismo propiamente sale también de la masonería, como mencionaba atrás, quizá con otros ritos, etcétera, etcétera, pero la finalidad es la misma, la destrucción de la iglesia y desde luego también del Estado. Así que, bueno, pues cuando a alguien ya no le sirve la masonería, dice ahí, no es raro, dice el documento, que bueno que lo menciona, no es raro darles muertes. Y así, muchos masones de alto rango que le sirvieron a la judío-masonería, a la masonería, pues cuando ya no les sirven, los hacen a un lado y muchas veces terminan propiamente en el cadalso. Así que, bueno, pues esto es parte del plan de la masonería. Sigo leyendo parte de lo que yo tengo subrayado aquí, saltándome páginas, pero mencionando lo relevante. Dice,
Por grande astucia que tengan los hombres para ocultarse, por grande que sea su costumbre de mentir, es posible que no aparezca de algún modo en los efectos de la naturaleza de la causa. No puede dar árbol bueno, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y bueno, sabemos propiamente en el contexto de la secta masónica, dice aquí, de la secta masónica son además de daños acervísimos. Se entiende propiamente que los efectos que vemos afuera de la masonería, los daños que causan a través de varios brazos, como ya dije, a veces del protestantismo, del comunismo, etcétera, etcétera. Hoy, Agenda 2030, en la actualidad, pues se ven los efectos que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahí el Papa cita la Escritura y efectivamente, pues el contexto de la masonería lo que quiere es una destrucción no solamente de la iglesia, sino también de los estados y pues los tienen en su poder. Y luego dice el documento, en la página 7, menciona un extracto, dice, la masonería niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogma religioso, ni verdad alguna que no pueda comprender la razón humana, ni maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio. Entonces, hablando en esto, aquí pueden ya rescatar las páginas anteriores cuando dice ahí que muchas sectas, pensando en el contexto religioso, sectas protestantes, pues dice ahí, niegan en efecto toda revelación, aunque algunas se disfrazan, pero pues a veces niegan algunos de los sacramentos, niegan que Dios se haya revelado, niegan varias cosas, etcétera, etcétera. Pensando en un contexto del comunismo, bueno, pues niegan también toda revelación. La masonería, por eso insisto que esos son brazos de la masonería. Quien maneja es la masonería y aquí el Papa describe que la masonería niega efecto de toda verdad divina, de toda revelación, no admite dogma religioso, lo mismo que el comunismo, ni verdad alguna que no pueda comprenderse la razón humana. Así que cuando pensamos en esto, también tenemos que pensar en las teorías que están en boga desde hace varios siglos, quizá unos 200, 300 años, como las teorías y filosofías que se plasman, por ejemplo, la teoría de Charles Darwin, Dios no existe, sino que venimos del mono, no solamente Charles Darwin, o Alejandro Parin, o la teoría del positivismo de Augusto Comte, solamente se cree en la materia, en lo que no es materia no se puede creer, o el panteísmo, donde toda la materia es Dios, etcétera, etcétera. Teorías ya más adelante, como por ejemplo la de las filosofías un tanto desviadas del contexto de la verdad y que están en boga, de Maslow, por ejemplo, de Heidegger, de Manuel Kant, de René Descartes, etcétera, etcétera. Son filosofías que se dan en las universidades y que dice aquí, muchas de ellas niegan todo dogma religioso, niegan verdad revelada, y donde dice ahí que solamente aceptan lo que es comprensible y lo que no puede comprender la razón humana, ni maestro, y no aceptan ni maestro, ni a quien precisamente deben creer por autoridad de su oficio, ¿no? Entonces, así muchas filosofías que están en boga, como la teoría de la famosa razón de Emmanuel Kant, etcétera, o la duda metódica de René Descartes, ¿no? Hay que dudar de todo y no acepto otra cosa. Entonces, ese es el contexto de las filosofías que están en boga. Y esas filosofías también, desde luego, que están en boga, son las filosofías que tratan de envolver y obviamente de llevarnos a algo que es contrario. Sin embargo, la encíclica sigue diciendo más adelante, la secta masónica, en lo tocante a la religión, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas. Aquí está lo que estoy explicando. Ciertas teorías en donde propiamente hacer un lado el contexto de la religión, y esto es lo que vale. Esas teorías, de luego, que son corrientes de teorías como lo que hoy se estila decir acerca del LGTB, ¿no? Lo importante es que se amen y lo importante ya no es lo que diga la ciencia, de acuerdo científicamente, sino lo importante es el amor. Así que entonces el LGTB, hombre con hombre, eso está bien. Y aquellos que lo ven mal son completamente contrarios, porque lo importante es el amor. Y por lo tanto es una teoría que propiamente está reprobada, porque es precisamente una teoría, es eso, algo que no está comprobado, sigue siendo una teoría. Pero hablando en el contexto científico y de lo que hoy acerca de una teoría o de una filosofía errada se predica, es el contexto, ¿no? No pueden tener hijos, bueno, pueden adoptar, e incluso se les da leyes. Jamás un hombre con hombre podrá procrear, lo mismo que una mujer con una mujer. Esos son verdades científicas y no teorías o filosofías erradas que, si tú odias
a los homosexuales, entonces eres un homofóbico. Si tú das a las lesbianas por ser mujeres, entonces tiene también su frase de poder decir, eres homofóbico si odias a los hombres y misógino si odias a las mujeres. Y entonces esas palabritas que están surgiendo en el contexto filosófico, etcétera, etcétera, se van acuñando para tener o disfrazar con ciertos eufemismos, disfrazar las palabras para recaer en cosas que van en contra de la ley natural, de la ciencia y desde luego de la religión. Por eso, hablando de la religión, dice aquí la secta masónica en lo tocante a la religión, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas, anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridad de la iglesia y del Estado. Pero hace rato dije que la iglesia quedó sujeta al Estado. Si el Estado es contrario, es un Estado liberal, es un Estado de izquierda, pues este a su vez mueve propiamente ese contexto de filosofías, de teorías, para insertarlas propiamente a favor de la masonería. Pues es lo que está ocurriendo con la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley de portación de droga y toda ley antinatural. Hoy que tenemos partidos de izquierda en muchos países, bueno, pues se ponen en boga esas filosofías y teorías completamente torcidas, puesto que el objetivo en el contexto religioso, dice la encíclica, la secta masónica en lo religioso, su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas, no solamente los naturalistas, de los modernistas, de los marxistas, etcétera, etcétera. Por eso dije aquí, bueno, que estamos hablando de una encíclica que ya tiene varios tiempo, pero que además ya denunció propiamente lo que los papas anteriores. Estamos hablando de una encíclica de 1884, así que pues ya han pasado muchas cosas, y obviamente, pues ya filosofías torcidas como el marxismo, etcétera, etcétera, pues siguen en boga, a pesar que, lo he dicho en otros videos, a pesar que economistas expertos a nivel mundial han reprobado propiamente que el marxismo está reprobado en contexto económico. No se puede llevar a cabo el contexto de lo que predica el marxismo o socialismo, como se ve propiamente en Cuba, en Venezuela y en todos los países que son comunistas, socialismo, comunismo, y que sabemos que el comunismo, pensando en el contexto económico, pues está reprobado. Sin embargo, bueno, pues sigue en boga. Dice que los estados, dice otro de lo que dice la encíclica, que los estados se constituyan haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la iglesia. Y después la encíclica dice aquí que lo que le gusta propiamente el tipo de educación que le gusta a la masonería es la educación laica. Esa parte es importante porque promueven después ya ese tipo de teorías a través de la educación laica. Y obviamente, pensando en ese contexto de laico, yo lo he dicho en muchas ponencias, que hablando en un contexto religioso, pues la palabra laico del griego laos significa pueblo. Sin embargo, en términos masónicos, en términos constitucionales de partidos liberales y de izquierda, la palabra laico para ellos es sinónimo de ateo. Así que cuando la encíclica dice a lo que le gusta la educación, que le gusta la masonería, es la educación laica, no se refiere a la educación del pueblo, ¿se entiende? Se refiere a la educación que manejan ellos propiamente para sus fines. Por eso nos dice aquí la encíclica, se ha llegado a un punto de que los autores de las sectas se proclaman abiertamente lo que en oculto maquinaron largo tiempo, a saber que se han de suprimir la sagrada potestad del pontífice y del papa y suprimir por entero el pontificado instituido por derecho divino. Así que, desde luego que van a la parte del papado. Y referente a lo que acabo de decir de la educación, dice ahí, la única educación que a los masones les agrada es la que llaman laica, independiente, libre, es decir, que excluya toda idea religiosa. Entonces, qué bueno que el Papa aquí toma esta parte de la palabra laico, porque creo que el Papa nos da también luces acerca de esta palabra que ciertamente pues es un dualismo, la palabra laico pensando como pueblo y pensando en el latín la palabra seglar, seculorum, seglar, también significa pueblo, y como que parecemos que es una palabra ambivalente. Sin embargo, el Papa aquí cuando dice la única educación que les gusta a los masones es la llamada laica, no se refiere propiamente al término laos, pueblo, la que gusta al pueblo, sino laica
entendiendo, como expliqué, sinónimo de ateísmo, sinónimo de sin Dios, sinónimo en un contexto de secularización, es decir, de quitar a Dios de la idea, y específicamente el contexto del Papa. Y luego dice aquí que excluye toda idea religiosa. ¿Qué educación laica hay en los países que son liberales, que son comunistas? La educación laica. Hablando aquí en México, sabemos que el artículo 3 de la Constitución dice el artículo 3, la educación en México debe ser obligatoria, laica y gratuita. Pensando ya en la encíclica atea, entonces tendríamos que resumirlo así: la educación debe ser obligatoriamente atea, gratuita, se supone, de acuerdo a lo que estamos interpretando aquí. Y además sigue la encíclica, dice, ese tipo de educación debe quitar toda idea religiosa en donde quiera que esta educación ha comenzado a reinar más libremente, suplantando la educación cristiana. Prontamente se ha visto desaparecer la honradez y la integridad, dice el Papa. Y efectivamente, en el caso de México, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, obviamente 1934-1940, su sexenio propiamente quería imponerse la educación comunista. Ya desde ahí se planeó, no funcionó. Hoy, después de varios años, si viviera Lázaro Cárdenas, casi vería con asombro y desde luego aplaudiría propiamente a los liberales, pensando propiamente desde Enrique Peña Nieto, si no es un poquito más antes, porque fue de manera gradual. Y hoy, con la perversidad de educación que hay con el gobierno que hubo de López Obrador y con el que va de Claudia Sheinbaum, la educación es plenamente atea y además en cuestión sexual es propiamente un degenere sexual plasmado en los libros de texto de la escuela básica. Así que es una perversión ya. Lázaro Cárdenas les quedó corto. Y en este contexto, aquí el Papa habla del contexto concreto de esa educación. La que les gusta a los masones es la escuela laica, en donde quiten toda idea de educación cristiana. Pues es lo que quiere el ateísmo, es lo que quiere propiamente el comunismo, es lo que quiere el liberalismo. Así que el Papa León XIII se adelantó muchos años pensando en la educación, porque estoy diciendo que esta encíclica pues es de 1884, la Constitución de 1857 y sobre todo la de 1917 estipuló para México, así como en otros países, a través de sus artículos han estipulado la educación laica, es decir, atea, que nada tenga que ver el contexto de iglesia, nada de religión. Desde luego, se desmonta la religión, se sentido común, se desmonta la moral, se desmonta la virtud, y entonces tenemos un degenere, como hay en México. Si el Papa, hablando en esta encíclica, no solamente habla de la masonería, sino cómo actúa y qué es lo que le gusta. Y lo que le gusta a la masonería para destruir a la iglesia y a los estados, y desde luego a la nación, es la escuela laica. Aquí está con claridad. Dice, además, la encíclica, además, como la naturaleza humana quedó inficionada con la mancha del primer pecado y por lo tanto más propensa al vicio que a la virtud, requiérese absolutamente para obrar bien sujetar los movimientos absecados del ánimo y hacer que los apetitos obedezcan a la razón, y para que en este combate conserve siempre su señorío la razón vencedora se necesita muy a menudo despreciar todas las cosas humanas y pasar grandísimas molestias y trabajos. Aquí se refiere propiamente el Papa cómo está reprobando la educación laica, porque se requiere propiamente de la virtud, se requiere de la gracia, se requiere del contexto religioso para poder vencer el pecado que llevamos de la mancha, dice aquí, del primer pecado, que es el pecado original, y que con ello propiamente quedamos inclinados al pecado, lo que en la teología se le llama la concupiscencia. Así que tener una escuela laica pues, no beneficia, sino perjudica propiamente al contexto educativo de una sociedad en donde las virtudes quedan hechas a un lado y es una educación libre, tan libre como tenemos hoy el contexto de la sexualidad, que además se está metiendo desde la escuela de párvulos, un degenere plenamente que está ya ahí de puño y letra, en tinta y papel, degenere sexual a través de la educación que tenemos comunista degenerada. Y sigue diciendo la encíclica, la página 12, la secta masónica, quien dijo públicamente y propuso que ha de preocuparse con persuasión y mañana que la multitud se sacie de la innumerable licencia de los vicios. El Papa apunta
no tiene que decir abiertamente ya la sexualidad del LGTB, pero lo apunta a lo que quiere la masonería a través de la educación laica. Dice así, la secta masónica, quien dijo públicamente, lo ha dicho públicamente, y hoy podemos ver a través de la educación pública, y propuso que ha de preocuparse con persuasión y maña, dice persuasión, no mañana, sino persuasión y maña, que la multitud se sacie de los innumerables licencias de los vicios. No los enumera, pero si se entiende que son vicios, se entiende que todo lo que está en contra de la virtud. En la seguridad que así se tendrá sujeta a su arbitrio para atreverse a todo. Pues hoy, este documento, la encíclica Humanum Genus, ha quedado propiamente como una profecía que efectivamente hoy pueden manejar todo a su arbitrio, como están manejando la sexualidad, como están manejando la aportación de droga, como están manejando la ley antinatural propiamente del aborto y desde luego también de la eutanasia. Asesinato, y se están atreviendo a todo. Es lo que quiere la masonería, y el peligro que corría, que fue denunciado en esta encíclica, pero que al parecer pues no se le hizo mucho caso a esta encíclica por el avance que estamos teniendo y que sigue además en boga. Pues es importante esta encíclica para todos aquellos que queremos saber no solamente los efectos, sino las causas, porque vemos acá afuera los efectos: marchas a favor del aborto, marchas a favor del LGTB, marchas a favor de la educación sexual para los niños, marcha para esto, marcha para otro, y vemos incluso absurdos, pero absurdos, de los que nos espantaríamos enumerando uno por uno, pero que en la mayoría de la gente no le hace mella, sino que al contrario, los va aceptando, los va discerniendo precisamente por la falta de cultura, por la falta de lectura, por la falta de instrucción, por la falta del conocimiento, y la digiere y la va literalmente pasando por la tráquea, se la va tragando y digiere propiamente leyes completamente contrarias, al grado propiamente de proteger a un perro, a un gato que está olvidado en la calle, y no proteger a un ser inocente propiamente que es abortado y que está tirado en la calle. Y aquel que rescata una mascota, incluso desde una serpiente, desde cualquier animal que esté en la calle, es una heroína, es un héroe propiamente para los ambientalistas. Sin embargo, un aborto para ellos es algo normal, más aún es un derecho y es una ley. Y son los absurdos completamente contrarios. Se atreven a todo. Vemos en las leyes en Canadá que se pueden casar con un árbol, que se puede casar con cualquier fregadera. Hace algunos días a una persona, según se casó con un autobús. O sea, son absurdos que están llegando, que se atreven a todo, propiamente a la locura. Y obviamente esto está denunciado, insisto, no menciona los vicios como tal, pero no hace falta mencionarlos. Se entiende propiamente de vicio en general. Igual yo estoy mencionando solamente algunos, pero que el auditorio se dé cuenta que la encíclica de la masonería habla con claridad hacia dónde va la masonería, y que hoy lo estamos viendo con plenos ojos, vistos en vivo y a todo color. Y luego dice aquí lo que pretende la masonería, que eso ya pasó desde Juárez en el caso de México. Dice: por lo que toca a la vida doméstica, he aquí casi que toda la doctrina de los naturalistas propiamente que defiende la masonería, dice así: el matrimonio es un mero contrato. Bueno, pues aquí tenemos propiamente a Benito Juárez, que metió el matrimonio civil y que se hizo a un lado el matrimonio de la iglesia, que el matrimonio de la iglesia es para siempre, hasta que la muerte los separe. Bueno, llegó Benito Juárez, masón liberal, grado 33, Teodorito York, grado 9 mexicano, máximo masón, servicio a la masonería, servidor de la masonería, y que él metió lo que está diciendo aquí, lo que quería la masonería: un simple contrato y hacer a un lado la ley de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y obviamente Jesucristo, cuando le apelaron ese contexto, entonces, ¿por qué Moisés permitió que le dieran un acta de divorcio, etcétera, etcétera? Él les dijo: en verdad os digo que desde el principio no fue así. Moisés se los permitió porque eran duros de corazón. Sin embargo, desde el principio no fue así. Por eso en el principio Dios hizo hombre y mujer, macho y hembra los creó. Y cuando se casen, dice ahí, cuando se unan, serán una sola cosa, una sola casa, una sola carne, hasta que la muerte los separe. Pero la masonería dice: no, hay que hacer a un lado la ley de Dios y hay que meter el matrimonio. Para que no se sienta que dejan de ser pareja, bueno, hay que hacer un matrimonio civil, que es un simple contrato. Un contrato de compraventa que se puede hacer en cualquier momento, como si yo compro un carro y ya siempre ya no lo quiero, hago mi contrato. Pero hoy ha rebasado eso, porque
después de un matrimonio civil que es un simple contrato, ahora ya surgió un contrato que también le quieren equiparar como un matrimonio, hombre con hombre. Pues eso no puede ser un matrimonio, porque la palabra matrimonio es un término propiamente latino, matris munus, la que engendra en la matriz, o el papel de la mujer en el hogar, que también propiamente es acepción de la palabra matrimonio. Si es el papel de la mujer en el hogar, si es el papel de la que engendra en la matriz, se casa un hombre con un hombre, no puede engendrar en la matriz, así que no puede llamarse matrimonio. Que se llame gaimonio, homosexual, como quiera, pero no puede ser matrimonio. Igual entre las mujeres, no puede ser de esa manera. Así que ese contexto se metió aquí, pero hoy ha rebasado no solamente el contrato civil. Hay que entender que Juárez metió el contrato civil aquí del matrimonio civil y después Venustiano Carranza, con la Constitución de 1917, metió el divorcio civil. ¿Por qué? Porque es un simple contrato. Bueno, ese es un plan de la masonería que aquí el Papa León XIII ya lo denuncia en esta encíclica La Humanum Genus, que lo que buscaban propiamente era que el matrimonio religioso dictaminado por Dios fuera un simple contrato. Y luego dice aquí, en la misma encíclica, párrafos adelante, en muchos estados, aún de los llamados católicos, está establecido que fuera del matrimonio civil no hay unión legítima. En otros la ley permite el divorcio. Entonces aquí ya el Papa dice, en muchos estados, aún de los llamados católicos, está establecido que fuera del matrimonio civil no hay unión legítima. En otros la ley permite el divorcio. Así que bueno, pues la masonería fue avanzando gradualmente. En el caso de México, a través de, como lo acabo de decir, y remarcar, que el matrimonio civil, en el caso de México, fue insertado a través de la Constitución por Benito Juárez, en la Constitución de 1857, y el divorcio civil por Venustiano Carranza. Así que lo que busca propiamente la masonería es un Estado ateo. Lo dice aquí, que el Estado sea ateo, también busca. Así que dice aquí la encíclica, bastante claro aparece de lo que sumariamente hemos referido, que sea y por donde vea la secta de los masones, sus principales dogmas discrepan tanto y tan claramente de la razón, que nada puede ser más perverso. Querer acabar con la religión y la iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios, y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentílicas, es necedad insigne a una audacísima impiedad. Es decir, la masonería quiere rescatar toda la barbarie que después de, dice aquí, pensando en la época que está escrita la encíclica, después de 18 siglos, querer rescatar propiamente creencias, culturas propiamente de gentilicias, se refiere propiamente también a ese contexto de prácticas, de rituales, etcétera, etcétera, quererlas rescatar propiamente para hacerlas vigentes. Pues no es otra cosa lo que estamos viendo ya en vivo y a todo color también a través de la New Age, que es una revoltura propiamente de todo protestantismo, satanismo, curanderismo, esotería, etcétera. Es una revoltura de todo eso, sobre todo en el contexto más oriental, etcétera, etcétera, y la medicina alternativa, el Feng Shui, la metafísica, etcétera, etcétera, mal llevada a cabo, el Reiki, fregadera, todo eso, pues la New Age lo abandera. Y obviamente, bueno, pues ese es un peligro que también está en boga y que, aunque no menciona aquí, porque ese contexto de la New Age, obviamente, pues todavía no existía, ese es más siglo XX, etcétera, etcétera, pero está denunciando eso aparte de cómo busca la masonería tratar de rescatar ese contexto de las prácticas de los gentiles. Obviamente se refiere al contexto también de lo mágico, de todo lo que vemos en la actualidad, de los astros y fregadera y media, y querer rescatarlos. ¿Por qué? Porque regularmente los pueblos paganos antes del cristianismo, bueno, pues sabemos que tenían, muchos de ellos eran politeístas, muchos de ellos eran propiamente idólatras, y en un contexto pensando en el maligno, bueno, pues le practicaban la magia, el curanderismo, la hechicería, etcétera, etcétera, invocación del mal. Y bueno, pues la masonería para ellos son algo que quisieran rescatar y quisieran propiamente poner en boga en la actualidad, como es a través de la corriente de la New Age. Y dice aquí,
en la encíclica, aumenta el mal, los peligros que amenaza a la sociedad doméstica y civil, porque como otras veces lo hemos expuesto, dice ya el Papa, ya se ha expuesto varias veces, hay en el matrimonio, según lo hemos expuesto, hay en el matrimonio el común y casi universal sentir de gentes y siglos algo de sagrado y religioso. Ved además la ley divina que pueda disolverse, pero si esto se permitiese, si el matrimonio se hace profano, necesariamente ha de seguirse en la familia la discordia, la confusión, cayendo de su unidad la mujer y quedando incierta la prole acerca de su conservación y de su fortuna. Pensando en este contexto del matrimonio, bueno, pues habría que ver, así como estamos viendo encíclica Laumanum Genus de la masonería, cómo quiere acabar también con el matrimonio. No estaría de mal también después quizás hacer un análisis de lo que dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consorcio, o la misma encíclica Humanum Vitae, donde propiamente dice aquí salvaguarda los derechos de la mujer. Sin embargo, dice aquí la encíclica, aumenta mal los peligros y corre el riesgo la familia doméstica. Y menciona primero propiamente el matrimonio y después obviamente los hijos. Y bueno, decir con claridad en este video, que también ya lo he mencionado en otros, que de cada 10 familias en México, 6 son disfuncionales, de acuerdo a las últimas estadísticas del INEGI. Entonces, pues ya tenemos una familia literalmente descompuesta. Eso es lo que quería la masonería cuando fue detectada, y que fue detectada a tiempo. Sin embargo, como dije, pues creo que no hubo algo que se le pusiera freno, y ya ha ido avanzando gradualmente. Y hoy podemos decir con toda seguridad que la masonería está recogiendo frutos maduros de lo que se planeó en la Revolución Francesa de 1789. Frutos maduros recoge de lo que fue planeado la masonería y que está plasmado en esta encíclica: disolución social, comunismo, y todo lo que tiene que ver con las leyes antinaturales está plasmado aquí, aunque de manera diferente, que como acabo de decir, bueno, pues el aborto no estaba en boga todavía, la aportación de droga no estaba todavía en boga. No podemos tampoco decir que el aborto nunca ha existido. Bueno, pues también ha existido, pero nunca se había promovido. No podemos decir que las drogas no han existido en el trayecto del mundo. También ha existido, pero nunca se han promovido. Pero además, no solamente promovido, sino además que sean un derecho, y que además se le ponga un contexto de ley. Esos son los absurdos. Y obviamente que en la mayoría de los países donde se han puesto esas leyes, como es el aborto, como el LGTB, como es la ley de la eutanasia, el de género sexual, sobre todo tenemos que decir con claridad que son los países que están inscritos en la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo en países de gobiernos liberales y en países de gobiernos comunistas. Bueno, seguimos anotando seguimos mencionando lo que dice la encíclica. Bueno, pues continuando con esto, decir de manera clara, quizá voy a anotar un poquito más atrás, que la masonería en el trayecto del tiempo ha utilizado varios brazos, como lo sigue utilizando hoy, a través de la escuela laica, a través de las leyes antinaturales, a través de la Agenda 2030, a través de los países que van cayendo bajo el brazo perverso del comunismo, bajo el brazo perverso del liberalismo. Y bueno, pues que siga avanzando disfraz. Quizá hoy no podemos decir el comunismo como tal, pues desde luego es un neocomunismo, una nueva manera de ver la revolución, una manera de hacer frente, desde luego, al reto que tienen ellos de destruir la iglesia y todo lo que tenga que ver con la iglesia, como es las virtudes, como es la moral y todo lo que es sagrado. Finalmente, por la premura del tiempo, decir que el Papa dice en las últimas páginas, dice aquí, hace una exhortación, y voy a leer solamente lo que creo que es conveniente mencionar, porque hace una exhortación fenomenal en varias páginas de la encíclica, que además es una encíclica muy cortita de pocas páginas, pero creo que aquí se lleva como 3, una exhortación que es excelente, porque dice así, ya desde que se escribió la encíclica, dice así: además conviene con frecuentes sermones y exhortaciones inducir a las muchedumbres a que se instruyan con todo esmero en lo tocante a la religión,
después de hacer una exhortación del peligro que corre, cómo va avanzando gradualmente la masonería y va haciendo estragos propiamente en el contexto social, dice el Papa, conviene propiamente, hablando al clero, desde luego, a la jerarquía, y desde luego de manera también a los seglares, dice, conviene con frecuentes sermones y exhortaciones inducir a la muchedumbre a que se instruyan con todo esmero en lo tocante a la religión. Y para esto recomendamos mucho que en escritos y sermones oportunos se explanen los principales y santísimos dogmas que encierra toda la filosofía cristiana. ¿Por qué hizo esto el Papa? Pues que una persona que se instruye en religión no tiene que andar buscando otro contexto en otras cosas que sean contrarias al contexto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué quiere ser católico y masón? ¿Para qué quiere ser católico y comunista? ¿Para qué quiere ser católico y liberal? ¿Para qué quiere ser católico y al mismo tiempo practicar el New Age? Es una torpeza. Por eso el Papa dice, tienen que conocer la instrucción profunda de la doctrina y de los dogmas para que de esa manera propiamente hacerle frente al reto. Entonces, hay una parte que es importantísima en este contexto. Hablando específicamente de México, el 77.7% sigue siendo católico, pero solamente el 5% practica su religión de manera, vamos a decirlo así, real y porque la conoce, ha profundizado en la doctrina, ha profundizado en la práctica de la vida sacramental. 77.7% y solamente el 5% es practicante de manera convicta, es decir, está convencido de lo que predica, de lo que cree, por qué cree, etcétera, etcétera. Como dijera el apóstol Pedro, sabe dar razón de su fe y de su esperanza. Sabe por qué cree y sabe cómo debe de llevar una vida sacramental. Así que esto lo promueve el Papa León XIII ya desde esa época y dice, tiene que haber amor a la religión y luego el otro contexto por lo cual este grupo, Beato Anacleto González Flores, lucha sobre esas dos vertientes, porque tiene que haber amor a la religión y tiene que haber amor a la patria. En otras palabras, también tiene que ser propiamente un cristiano, no solamente conocer su religión, sino que tiene que conocer su historia patria. Y hablando en el contexto de México, decir también con claridad que en el caso de la historia de México, el 95% de la historia en México está falsificada. Basta no creerme a mí, basta con que vayan directamente a los archivos y escudriñar, desempolvar las páginas de la historia para darse cuenta que los héroes que nos maquillan, como dirían los de la historia de bronce, los que ya están en estatuas de bronce, aquellos héroes que nos han plasmado, pues no son tan héroes como nos han dicho, sino que incluso muchos de ellos han sido traidores a la patria. Pues ahí está el caso de Juárez. Pero lo mismo podemos decir de Melchor Ocampo, lo mismo podemos decir de Ignacio Comonfort, lo mismo podemos decir de Lerdo de Tejada, los hermanos Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada, lo mismo podemos decir de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, etcétera, etcétera. Sería otro tema propiamente hablar en otro espacio también de esos temas. Y bueno, pues de la masonería solamente remarcar que el Papa dice que hay que estudiar en el contexto de la religión y desde luego nos exhorta también que hay que amar a la religión y a la historia patria y con propiedad y saber, dice el Papa, termino con esto ya en unos minutos, no leí como les dije al principio toda la encíclica, sino solamente apartados. Dice así, tendría que ser otra plática, pero dice así, hay que trabajar, venerables hermanos, para que todos los hombres conozcan bien y llamen a la iglesia, porque cuando mayor fuere este conocimiento y este amor, tanto mayor será la repugnancia con que se miren las sociedades secretas y el empeño en huirlas. Es decir, si conoce uno su religión, conoce su patria, propiamente la masonería se le rehuye, se le reniega y dice entonces se le verá con repugnancia, dice el Papa. Eso es lo que queremos. Y la idea por eso de hacer este pequeño video, que creo que al parecer ya rebasó 1 hora, pero pues no podemos hablar todo en un solo video. Así que esto solamente ha sido una pequeña semblanza de lo que es la encíclica Humanum Genus. Y termino con esta frase que dice aquí: vuelvan los corazones a la libertad, no como absurdamente la conciben los masones, sino como las alcanzó Jesucristo para el humano linaje. Esto es fenomenal, porque dice, vuelva nuevamente a la libertad
y también desde el contexto de la fraternidad e igualdad, que la pone aquí, pero en un contexto como la Revolución Francesa. Esas palabras, en realidad, la masonería se las colgó porque se ve con claridad el objetivo que persiguen. Así como el Partido Comunista ha abanderado muchas palabras del bienestar, en México el día de hoy se dice la escuela del bienestar, se dice la educación del bienestar, se dice todo del bienestar. Así que lo que se hace en la 4 transformación, todo es para el bienestar. Y esa palabra suena bien, pero en términos masónicos sabemos que el objetivo es la destrucción. Por eso el Papa nos exhorta a que nos instruyamos y a que amemos la religión, la iglesia y la patria. Bueno, pues así de manera general ha sido un esquema que quise preparar en un resumen, en una pequeña exposición de la encíclica Humanum Genus, que pueden leer, pues la pueden encontrar fácilmente, incluso en las redes sociales. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Nos vemos en la siguiente.